¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Criterios, donde en esta noche estaremos hablando de sociedad civil. Estaremos hablando sobre qué fue lo que pasó el domingo 17 de octubre en la denominada marcha, cuáles son las demandas de sociedad civil, y para ello platicaremos con el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo está? No, gracias por la invitación, un gusto. Encantado de tenerlo por acá, y precisamente con eso vamos a iniciar en este día, porque nos encantaría saber qué fue lo que realmente pasó este domingo 17 de octubre. ¿Cuáles fueron las principales causas de la convocatoria para la marcha? Bueno, yo creo que lo primero que habría que decir es que las tres marchas que se han realizado hasta la fecha, que han sido masivas, lo que ya comenzaron a mostrar es un creciente descontento ciudadano con la gestión gubernamental y con las decisiones que toma la Asamblea Legislativa. O sea, yo creo que eso es lo primero que hay que decir. Con esto no estamos diciendo que el presidente ha perdido popularidad o algo por el estilo. No, él mantiene un nivel grande de aceptación de la ciudadanía, pero que ya algunas medidas que está tomando están llevando a que gente que era incondicional, gente que lo estaba apoyando, comience a retirarle este apoyo y comience ya a cuestionar y señalar algunos de los errores de esta gestión. Entonces, creo que eso es lo primero. Hay sin duda un creciente descontento en la ciudadanía con el gobierno. Eso creo que es lo primero y lo básico que habría que señalar. Y lo otro es, ¿cuáles son las causas? Pues bueno, en las marchas nosotros podemos ver diferentes motivaciones para estar. Vemos, por ejemplo, feministas que han denunciado en las dos marchas la situación de los asesinatos en Chalchuapa, por ejemplo, porque la mayoría de víctimas que se conocen son mujeres o son niños, niñas. Entonces, esa es parte de la agenda de la marcha, el tema de los feminicidios, por ejemplo, particularmente lo de Chalchuapa. Tenemos ambientalistas que estuvieron en la protesta señalando lo del Valle del Ángel, por ejemplo. Entonces, si usted comienza a ver, no hay una causa, única que llevó a las marchas, sino que cada organización, cada colectivo, cada sector que se protestó tenía una razón para protestar, sea tema medioambiental, tema laboral. Los jueces de la República, algunos andaban ahí por el golpe a la independencia judicial, estaban protestando. Y otras organizaciones como las nuestras que protestan por el deterioro de la democracia. Entonces, esas, digamos, de las razones que se unificaron alrededor de la protesta contra las medidas del gobierno. Entiendo que hasta la fecha han habido 3 marchas. ¿Cuáles han sido las diferencias entre cada una de ellas? Bueno, la primera masiva, hay quienes dicen 4, pero yo no recuerdo la otra, pero digamos las 3 que yo recuerdo, la primera fue el 7 de septiembre, si no estoy equivocado, que fue también la primera multitudinaria por el tema Bitcoin, porque recordemos que ese día entraba en vigencia la ley y el descontento de un grupo importante de la población que se ha manifestado en redes sociales, cuando los entrevistan en la calle, en encuestas, llegó a esta manifestación el 7 de septiembre. Esto era muy específico, era Bitcoin el tema. Luego del 15 de septiembre, como le decía, al igual que la que tuvimos este domingo, habían varias motivaciones, pero digamos, si lo pudiéramos resumir, era manifestarse, mostrar el descontento con el autoritarismo del gobierno. Digamos, esa es como la esencia. En la del 15 de septiembre
También tal vez podríamos señalar la diferencia que era la independencia. O sea, fue más simbólica la del 15 de septiembre porque se estaba conmemorando el bicentenario. El gobierno pues estaba con el tema de lanzar la nueva constitución y celebrar por todo lo alto el bicentenario, pero sociedad civil, y digo sociedad civil, no organizaciones, sociedad civil en general, tuvo este acto de protesta el 15 de septiembre, ¿verdad?, contra el autoritarismo. Y en la marcha del domingo siempre confluyeron diferentes sectores con diferentes objetivos, pero digamos, solo fue una continuidad, o sea, decirle el descontento va creciendo y aquí estamos en la calle protestando. Tal vez podríamos decir algunas de las diferencias de las marchas. ¿Cuál es su criterio sobre cómo lo ha tomado el Ejecutivo, estas dos marchas principales? Bueno, el presidente de la República, sus diputados, sus ministros, sus funcionarios más cercanos y sus propagandistas han tratado de menospreciar estas muestras de descontento. Eso es lo que ellos y digo han tratado, porque en realidad al ver fotografías, videos, la expresión ciudadana, pues ellos pueden intentar decir cualquier cosa, pero mucha gente no se va a creer eso. O sea, quienes vieron esas manifestaciones saben que no eran 100 personas como lo han querido hacer ver. Saben que no fueron manifestaciones violentas, porque por ejemplo la del día domingo no pasó mayor incidente, más de algún problema en un semáforo que retrataron ahí algunos medios de comunicación, pero de eso no tuvimos ningún incidente como el 15 de septiembre, que hubo quema y vandalismo, pero que los que estuvimos ahí y algunos de los organizadores señalan pues que eso eran infiltrados, no era gente de la protesta. No sabemos quién los mandó, pero el punto es de que el gobierno ha querido desacreditar el descontento popular. O sea, en su narrativa que ellos tienen, no les cae muy bien este tipo de manifestaciones, porque él lo que quiere es seguir dándole a creer a la gente que el 90% lo está apoyando, que todo está bien en el país, ¿ya? Eso es lo que quiere hacer ver. Pero este tipo de manifestaciones, los resultados de las encuestas respecto del Bitcoin, por ejemplo, que la gente no lo acepta, está mostrando otro panorama, ¿ya? Entonces el gobierno intenta hacer esto, desacreditar. Esa es digamos, la actitud del gobierno, desacreditar la protesta ciudadana. Director, se habla de una especie de infiltrados, tanto bueno, donde más se ha escuchado, tanto en la segunda marcha como en la tercera. Usted, en efecto, pudo ver de que estas personas que causaron en la segunda marcha, en este caso, actos de vandalismo, estas personas, en efecto, podrían haber sido infiltrados. Es que en la segunda, o sea, la segunda me refiero a la del domingo, Okay. La del domingo. Ahí lo que se supo es que alguien en una motocicleta quiso pasarse en la manifestación y eso generó un conflicto. Eso es lo que, hasta donde yo sé, eso es lo que sé. Y obviamente ahí pues se pudieron haber caldeado los ánimos, se pudo haber dicho algo, pero entiendo que de eso no pasó a más, ¿ya? En la primera marcha, lo que sucedió es que de repente, o sea, yo no lo vi, yo solo cuando pasé en la marcha ya había sucedido eso, porque se sentía el olor a quemado, a llanta quemada y todo esto, se sentía un olor de algo que se había quemado. Pero personas que sí vieron, lo que narran es que de repente, no sé en qué sector, aparecieron un grupo de personas, todas cubiertas, de negro. Eso es la del 15 de septiembre. La del 15 de septiembre, que llevaban bates y no sé qué otra cosa más. Y entonces ellos comenzaron a hacer este tipo de actos, de quemar la motocicleta, que por cierto hay quienes dicen que esa motocicleta estaba desde antes de la marcha, la habían llegado a poner y estaba como abandonada, no se supo el número de placa, etcétera. O sea, un montón de cosas, pero el punto es de que
las personas en la marcha identificaron prontamente que esas personas no venían allá, no venían ahí, y les hicieron una especie de cerco, ¿verdad? Y cuando los medios de comunicación los entrevistaron, no supieron contestar coherentemente qué los movía y qué estaban haciendo ahí. Entonces, y luego desaparecieron de la marcha, no siguieron en todo el proceso. Entonces, yo no puedo afirmar que eso fue el gobierno el que lo mandó. La lógica nos indica que sí, ¿verdad? Que lo más probable es que el gobierno, pero no tengo cómo probarlo. Pero lo que sí puedo decir es que esas personas fueron mandadas por alguien para afectar la marcha. Eso es lo que pasó. Y en la marcha del domingo, pues no sucedió eso. Hoy no pasó eso. No se fueron a meter a hacer algún tipo de desmán, algún tipo de acto vandálico, pero digamos eso podría comentar. Ok, muy bien, director. Y llegó el momento de trasladarnos a nuestra primera pausa comercial, así que no nos cambien, que ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Continuamos aquí con su programa Criterios, donde estamos conversando con Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana. Ahora, respecto a lo que hablábamos del bloque anterior, de lo que hubo de la marcha del domingo 17 de octubre y la diferencia con la marcha del 15 de septiembre, hay personas en redes sociales que siempre dicen, bueno, lo que pasa es que estas marchas no generan nada, no logran nada, porque se siguen empecinando en continuarlas. Entonces, ahora, respondiendo a estos comentarios, ¿qué es lo que se logró tanto el 15 de septiembre como este domingo 17? ¿Qué lograron las marchas? Sí, antes de contestar eso, solo quiero agregar algo que se me olvidó del bloque anterior. En esta marcha, el gobierno intentó detener la asistencia de algunos manifestantes que venían de fuera de San Salvador. Eso hay que decirlo. En los diferentes ingresos a la capital habían retenes de la policía que no son retenes comunes, y el único objetivo era detener cualquier medio de transporte público, digamos, buses, microbuses, a efectos de ¿qué? De brindar seguridad, ¿ya? Pero eso sabemos que no es así. En algunos casos, por ejemplo, en Chalatenango, sabemos, los que venían a Troncal del Norte, fueron retenidos más de una hora, sin ninguna explicación, sin ninguna justificación. O sea, el gobierno intentó detener que se sumaran a las manifestaciones estas personas. Y digo esto porque esto ya es un síntoma, en primer lugar, de temor del gobierno, de segundo, de que ya comienza algún tipo de represión, porque ahora van a querer reprimir las manifestaciones, que uno se pueda manifestar. La excusa que dio el gobierno es de que eran personas que iban armadas, con cohetes y todo esto, y uno ve las fotos, curiosamente todas estas personas el día anterior habían ido a comprar sus machetes, porque todos eran nuevos, ¿ya? Y mostrados ahí, que los había decomisado, entre comillas, la policía. Entonces fue un intento burdo del gobierno de querer detener la manifestación de la gente. Entonces esto, hasta donde sabemos, el 15 no se dio de esta manera, como sí en esta marcha, que el gobierno tomó este tipo de medidas. Eso quería comentar. Ahora, con la pregunta,
Las manifestaciones son expresiones políticas de la ciudadanía, ¿ya? Expresión política de descontento, de rechazo a las medidas del gobierno. Esas son las manifestaciones. Es un posicionamiento político de un sector o de grupos de la población respecto del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que se logra? Bueno, en primer lugar, hacerle ver a la comunidad salvadoreña, acá, a los residentes en el exterior, a la comunidad internacional, que hay un descontento con las medidas del gobierno. Eso es, digamos, lo primero que se logra, que aquí no es cierto que el país está avanzando en una ruta democrática, respetando la Constitución, no, eso no es cierto. Y los que nos hemos manifestado lo hemos puesto en evidencia, eso es uno. Lo otro es que un político, o los políticos, obviamente una de las medidas de su popularidad o de aceptación de sus acciones, de sus políticas, está también relacionada con si la gente está o no en las calles, ¿ya? Una población que puede estar satisfecha con lo que hace un gobierno no va a estar en la calle protestando, ¿ya? Entonces, retomando con lo que dije anteriormente, este es un mensaje político que se manda y que cambia. Probablemente de entrada uno puede decir no se gana nada aparentemente, algo concreto, algo tangible en el momento no se puede tener, pero esto es más un tema simbólico, mandarle el mensaje al gobierno. ¿A efectos de qué? De que recapacite en algunas medidas. Eso sí se puede lograr, que el gobierno tome cartas en el asunto de las medidas que generan descontento en la población. Respecto a este aumento de descontento, Eduardo, ¿cuáles son esas causas precisas que movieron a estas masas? Es decir, fue en principio, lo ha sido el Bitcoin, el descontento creció desde que se anunció las reformas a la Constitución y precisamente la reelección presidencial. De esas causas que han aumentado este descontento, ¿cuáles han sido las más fuertes? Yo creo que, bueno, sería algo temerario decir cuál ha sido la más fuerte, ya, porque, como le decía, los jueces que han estado en las protestas han salido porque se ha trastocado la independencia judicial. Ese es su motor. Pero yo creo que si pensamos en englobar en una razón genérica lo que mueve a todos, es el rechazo al autoritarismo. O sea, rechazar y mostrar, expresarse contra esta forma de gobernar. Eso creo que es como el principal motor. Que ahora las feministas, las organizaciones feministas lo trasladen y lo pongan en el número de feminicidios, el tema de Chalchuapa, etcétera, ya esa es una expresión particular, pero que tiene a la base el tema de rechazo al autoritarismo, porque yo creo que el común denominador es de las marchas, de la gente que estuvo en las marchas, de los sectores, es no al autoritarismo, no a una forma de gobernar que se impone, que no consulta con la gente, que es opaca, porque este gobierno no da información, no dice cómo está manejando los fondos públicos, no dice cómo los manejó en la pandemia, no dice cuántas personas al final realmente han fallecido por COVID, por ejemplo. O sea, contra todo eso es que protesta la gente, con una forma, digamos, no democrática, no participativa, no abierta de gobernar del presidente. Y eso creo que es el principal motor de las manifestaciones. Es decir, aunque en cada grupo haya, digamos, no tengan mucho en común, pero en cada grupo se ha despertado un descontento diferente por el cual se protestó. Claro, es que nosotros vemos en las marchas gente de izquierda que tienen sus reivindicaciones, sus consignas, protestando a la par de gente conservadora, antiaborto, antimatrimonio de personas del mismo sexo, por ejemplo, en el mismo lado protestando, ¿ya? Y aquí no estamos hablando de que estos son de Arena y del Frente. Eso, las manifestaciones trascienden.
si uno es de Arena o del Frente. Y esto es lo que le preocupa al gobierno y por eso quiere desacreditarlo, porque se está logrando una unión de sectores totalmente distintos, con banderas totalmente distintas, pero que están en un esfuerzo en común, ¿ya? Y eso en redes lo puede ver, hay gente que dice, yo nunca me vi protestando con las personas que piden por el aborto, por ejemplo. De hecho, en la primera manifestación, la del 15, yo asistí con unos familiares y amigos, y una de las personas que me acompañaba me dijo, porque iba delante de nosotros en un momento de la marcha, un líder de la izquierda, un líder histórico de izquierda, iba ahí. Y entonces me decían, ¿cómo iba a pensar yo que iba ahí, que iba a estar en la calle protestando con alguien de izquierda? Porque son personas de derecha. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo iba a estar yo? ¿Cómo me iba a pensar esto? Hacerlo, ir acá protestando con un objetivo. Y eso es lo que se está logrando, de que personas totalmente opuestas, con visiones totalmente diferentes del mundo, estén con la misma visión de que el país no debe de seguir este rumbo del autoritarismo. Acorde a lo que me comenta, podemos entonces afirmar que ahora sociedad civil es más fuerte que nunca. Se está organizando y se está conformando un bloque amplio de sociedad civil. Ya todavía tal vez puede haber cierta dispersión y todo eso, pero ya se está, la gente, los sectores, las organizaciones, al menos en las marchas, están aceptando al otro para marchar juntos. ¿Ya? No están dejando de lado sus reivindicaciones, porque no las están haciendo. Porque nosotros podíamos ver ahí empresarios o personas vinculadas al gran capital, a partidos que han estado con el gran capital en la marcha, pero a la vez estaban los ambientalistas protestando por el deterioro del medio ambiente y señalando a empresas que están haciendo esto, y estaban ahí juntos protestando. Entonces, todo esto lo que está configurando es una unión de fuerzas de los diferentes sectores por ese objetivo en común, que cese el autoritarismo. A sociedad civil se le puede ver, así como el Ejecutivo menciona, se le puede ver como una oposición o simplemente como un llamado de la gente o una invitación hacia el Ejecutivo para que haga las cosas bien. Es que aquí creo que habría que definir varios términos. Oposición política es o son los partidos políticos que le disputan el poder al presidente o al Partido Nuevas Ideas. Esa es la oposición política, ¿ya? Ahora, ¿puede haber una oposición social, descontento social? Sí, todos los que nos manifestamos, si nos queremos ver en esos términos, sí, nos oponemos a ciertas medidas del gobierno, a ciertas decisiones. Pero eso no nos lleva a convertirnos en oposición política en el sentido estricto de la palabra, pues de que le vamos a disputar el poder, porque nosotros no estamos planteando disputar el poder. Lo que muchos estamos pidiendo es que se gobierne conforme la Constitución, conforme las leyes. Eso es lo que nosotros pedimos. Excelente. Ahora, me gustaría que habláramos en el siguiente bloque sobre uno de los temas que más han sonado durante la marcha, que es sobre qué partes o qué elementos de la corrupción ha logrado ver sociedad civil y que por eso está protestando. Ahora, eso lo vamos a ver en el siguiente bloque, así que no nos cambien, que ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Continuamos conversando con Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana. Y precisamente así como terminamos el bloque anterior, estábamos hablando sobre que uno de los elementos o una de las causas por las cuales muchas personas se manifestaron es, o según se decía, el aumento de la corrupción. ¿Cómo se ha detectado este aumento? Bueno, no sé cuántos de los que pudieron marchar tenían en el fondo el tema de la corrupción como movilizador, ¿verdad? Sin duda habían personas que lo estaban haciendo, pero más tal vez el tema de el costo de la vida, el que en este caso, bueno, y de hecho había una consigna de que le decían, usted que está viéndonos también les están robando, ¿verdad? O sea, era esa consigna también que se estaba, en otros términos, por cierto, pero era lo que se estaba diciendo. Pero bueno, más allá de que si ese fue uno de los grandes movilizadores, pero el tema de la corrupción, uno lo puede comenzar a ver en primer lugar con la opacidad del gobierno. ¿Y aquí a qué nos referimos con opacidad? Con la negativa del gobierno de revelar la información que muestre cómo se están utilizando los fondos públicos, particularmente con lo de la pandemia. En la pandemia, el gobierno señalaba de que no había recibido ni un 5 partido por la mitad para atender la pandemia. Y luego de algunos cálculos, incluso de organizaciones internacionales, se determinó que en un par de meses durante la pandemia el gobierno había tenido acceso a 650 millones de dólares, ¿ya? Y luego la aprobación de otros fondos hacen ese monto mucho mayor de fondos que manejó el gobierno en pandemia, de los cuales, y aquí viene el punto, no ha rendido cuentas, no ha dicho cómo lo gastó. ¿Y esto por qué le tiene que importar a la gente? Porque no sabemos si todos esos fondos que dice el gobierno que gastó, lo gastó en medicinas, lo gastó en construcción del hospital, lo gastó en pago de médicos, no sabemos en qué lo gastó. Y por eso es importante la transparencia, para saber que efectivamente nuestros gobernantes están usando los fondos en lo que lo tienen que usar y en lo que ellos están diciendo que los están usando, ¿ya? Entonces, ese es un primer indicador del tema de la corrupción. El que yo esconda las cifras, el que yo no muestre datos, el que yo no le informe a la ciudadanía cómo estoy gastando el dinero y cuánto estoy gastando. O sea, la falta de rendición de cuentas, la falta de transparencia son los primeros indicadores de que algo está pasando con los fondos públicos. Y este gobierno ha sido de los más opacos que se puede recordar desde que está en vigencia la Ley de Acceso a la Información. Eso es uno. Y lo otro, las ICIES, que fue una de las promesas de campaña de Bukele, que al final se instaló y comenzó a investigar y comenzó a llevar casos a la Fiscalía, tenía 12 o 13 casos de investigaciones por un mal manejo de fondos públicos en la pandemia por parte del gobierno. Esto la CICIES lo tenía y lo mandó a la Fiscalía General de la República, la Fiscalía del doctor Melara, del anterior fiscal. Ahí lo mandaron para que se investigaran. Si ustedes se recuerdan, en noviembre hubieron allanamientos de algunas, sobre todo el Ministerio de Salud, que hasta la policía quiso obstaculizar que la Fiscalía entrara digamos, en el allanamiento, a acceder a información, etcétera, etcétera. ¿Y qué fue lo que pasó? Que al final el gobierno, la primera medida que toma cuando asume su asamblea legislativa es destituir al fiscal y luego expulsar a CICIES. ¿Por qué creen que fue eso? ¿Ya? Porque sí habían ya evidencias e investigaciones que apuntaban a corrupción desde el gobierno. Entonces, si uno comienza a ver un gobierno opaco que no rinde cuentas junto con denuncias o avisos e investigaciones de corrupción, no podemos pensar que este gobierno es un gobierno que no sea corrupto. O sea, hay corrupción en este gobierno, sí, por estas evidencias que estamos señalando. En esa línea puede ir también lo que se denomina el cambio de funciones del Instituto de Acceso a la Información Pública. Todas las acciones del gobierno están enfocadas en debilitar a las instituciones que tienen que fiscalizar, a las que tienen que controlar
que, digamos, el Ministerio de Salud revele la información del gasto en la pandemia. ¿Y qué es lo que ha hecho el Ejecutivo? Tomarse el Instituto de Acceso a la Información. ¿Para qué? Para que si yo le pido información al Ministerio de Salud y no me la entrega, y yo voy al Instituto de Acceso a la Información, garantizar que el instituto no me va a resolver a mí en favor, ¿ya? Para cubrir al gobierno, porque son comisionados puestos por el presidente. Entonces, todo eso configura un escenario donde el presidente, sus ministros y su asamblea se están defendiendo, se están protegiendo de que no se filtre información, que no se sepa que ellos están haciendo un mal manejo de los fondos públicos. Y lo digo por esos avisos de las ICIES y esas investigaciones que ya tenía en curso la Fiscalía General de la República. ¿Ya? Entendido. Ahora, ¿qué opina usted del presupuesto para el año 2022, que se denomina que será histórico? Bueno, en primer lugar, hay un problema cuando se va a aprobar un presupuesto y todo esto, pero no se ha rendido cuentas del anterior. No se ha rendido cuentas de cómo usaron los fondos. Porque, y vuelvo e insisto, el gobierno no ha dado cuentas del manejo de fondos en la pandemia. No lo ha dado. O sea, del año pasado no sabemos cuánto utilizó, cómo lo utilizó. Toda esa información está reservada. Porque nosotros podemos ver en las diferentes redes sociales y nosotros que somos parte de organizaciones, sabemos que hay información que no es de acceso público. La ha reservado el gobierno, ¿ya? Entonces, venir ahora y que se va a aprobar un presupuesto, que hay que aprobarlo, pues, o sea, obvio, el Estado tiene que seguir funcionando, pero venir a aprobar un presupuesto sin la transparencia necesaria, sin la rendición de cuentas, sin asegurarnos de que este dinero no se va a desviar en corrupción, preocupa. O sea, preocupa de nuevo que si bien los gobiernos anteriores no eran transparentes del todo en cómo se manejaba el presupuesto, no rendían cuentas adecuadas de cómo se manejaba el presupuesto, estamos cayendo en los mismos vicios. O sea, nuevas ideas, el gobierno de la República están repitiendo los errores de los otros partidos, de no ser transparentes, de generar corrupción, de proteger corrupción y no actuar para garantizar que los fondos de todos se utilicen para lo que son, no para llenar los bolsillos de funcionarios. Ahora, de cara al futuro, digamos al año preelectoral 2023, yo sé que todavía falta más de un año para eso, ¿ya hay o existe la iniciativa de crear una verdadera propuesta política en oposición que le pueda hacer frente a todo lo que se está viviendo? Bueno, en primer lugar, yo creo que no estamos tan lejos. O sea, ya el 2021 prácticamente está terminando. 2022 ya va a ser un escenario previo para el inicio de campaña en 2023. Porque en 2023 comenzaría la campaña electoral ya para la elección presidencial. ¿Ya? Entonces, estamos a un par de meses ya de que comience todo este movimiento ya electoral. Eso en primer lugar. En segundo, yo puedo dar mi opinión desde sociedad civil, claro, no desde los partidos, porque esa pregunta más tendría que contestarla los partidos, ¿verdad? Si los partidos están están construyendo una propuesta política alternativa al gobierno, habría que preguntarles, ¿verdad?, si ellos lo están haciendo o no. Pero desde sociedad civil, no hoy, sino que desde siempre, la sociedad civil ha tenido una serie de propuestas, ha tenido una serie de agendas de lo que consideramos debe de adoptarse, debe de aprobarse, debe de impulsarse para dos cosas. Uno, garantizar un funcionamiento adecuado de la democracia, y dos, para satisfacer los derechos y necesidades de la población. Sociedad civil tiene su agenda, o sea, tiene sus demandas, tiene sus posicionamientos, tiene sus propuestas, ya que muchas de ellas, lastimosamente, Nuevas Ideas las tiró a la basura mandándolas al archivo,
Recordemos que muchas de estas propuestas de sociedad civil estaban en la Asamblea Legislativa como iniciativas de ley para reformar leyes, para crear nuevas leyes que beneficiaran a la gente. Para eso eran las propuestas. Pero Nuevas Ideas agarró todas esas propuestas y las hizo a un lado. Entonces, desde sociedad civil, claro que tenemos propuestas, claro que tenemos una agenda de desarrollo democrático del país, pero en este contexto es difícil impulsar o que los gobernantes de turno adopten algunas de estas propuestas de sociedad civil porque no les interesan, ellos tienen su propia agenda. Hay una especie de opción en que como tal la Asamblea Legislativa se acerque de alguna manera a sociedad civil. No creo. Sociedad civil, la que pueda estar más cercana al gobierno, al Partido Nuevas, es tal vez la que va a tener acceso a la Asamblea, pero el resto de organizaciones y de sectores no creo que cambie esa dinámica en el corto plazo desde la Asamblea. Excelente, director. Llegó el momento de trasladarnos a una nueva pausa comercial, así que por favor no nos cambie, que ya volvemos con Criterios. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos conversando con Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, sobre las demandas que exige sociedad civil y sobre qué es lo que ya ve que se puede mejorar en la actual gestión gubernamental. Ahora, Eduardo, algo que me encantaría saber es sobre cómo se han observado esos, o más bien, hay cambios en la diáspora respecto a cómo está funcionando nuestro país. Recordemos que por ahí se dice que en efecto la gestión gubernamental tiene todo el apoyo de la diáspora, pero lo que ahora queremos saber es si el criterio de la diáspora ha cambiado o se mantiene. Bueno, yo tengo información parcial del tema de la diáspora, ¿verdad? Porque no estamos relacionados con organizaciones de la diáspora. Anteriormente sí, pero en este momento pues no tenemos esa relación. Entonces tenemos, digo, información parcial de lo que, claro, de lo que pueda estar pasando con la diáspora. Lo que uno puede ver y tal vez opinar es que algunas de estas organizaciones o representantes de esas organizaciones que han apoyado al presidente de la República pareciera que están retrocediendo en este apoyo. Están al final aterrizando en que todo lo que se prometió y todo lo que se dijo no es así. Y de alguna manera, por lo que se ha visto, las expresiones, le están retirando un apoyo. Ahora, ¿cuán grande es este retiro de apoyo? Eso es lo que, como digo, no sé, habría que mapear a las organizaciones cuánta influencia tienen, cuánta capacidad de llegarle a los compatriotas en el exterior tienen, ¿verdad? O sea, digo, cuán grande puede ser una organización y su influencia para poder ahí determinar si es quitarle un apoyo importante o no al presidente de la República. Eso en primer lugar. Y lo otro es que la diáspora, lastimosamente, a nuestro parecer, ha sido desinformada y por lo tanto manipulada por el gobierno de la República. ¿Ya? Se les ha informado cosas que no existen, que no son, que ellos creen que están pasando en el país. Y no voy a decir que otros gobiernos igual no han hecho esto. O sea, obviamente el no estar en el país a uno lo hace presa fácil de que cualquier información, aunque sea tergiversada, yo la crea como cierta. Estaba revisando el video
de una reunión que se dio en Estados Unidos con algunos representantes de la diáspora, y una de las personas que hablaba mencionaba una obra como que si ya estuviera en funcionamiento en el país, que no existe, sí. Pero es la desinformación a la que ellos son sometidos. Se le señala, incluso he escuchado gente que cree que ya está construyéndose el aeropuerto en San Miguel, en el oriente del país, cuando eso no ha comenzado, pues, o sea, pero el punto acá es que lastimosamente las fuentes de información que tiene la diáspora son fuentes de propaganda del gobierno que tergiversan la realidad y que no le muestran lo que en realidad está pasando acá en el país. Porque yo les podría decir a las personas de la diáspora, a los compatriotas de la diáspora, ¿saben lo de Chalchuapa? ¿Saben lo que pasó en Chalchuapa? Si no saben, investiguen. Investiguen cuántas personas están enterradas por un policía ahí en Chalchuapa. Entonces, ese tipo de información yo estoy casi seguro que no la manejan allá, de lo que está pasando. Allá lo que creen es que el plan de control territorial está resolviendo los problemas de delincuencia en el país, cuando ya vemos por este tema de Chalchuapa, por ejemplo, que eso no es cierto. Bien, director, es el momento de trasladarnos a nuestra última pausa comercial, así que por favor, no nos cambien, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Regresamos al último bloque de su programa Criterios, donde continuamos conversando con Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana. Y una de las últimas preguntas que quería realizarle, director, es sobre la ciudadanía debe preocuparse enormemente por las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos. Sin duda debe de haber algún nivel de atención a lo que está pasando desde el gobierno, porque el gobierno está teniendo una serie de exabruptos respecto del gobierno de Estados Unidos. Están diciendo cosas que no se deberían de decir. Se está tergiversando mucho respecto de la relación de El Salvador con Estados Unidos. O sea, digo, tal vez no es de alarmarse en este momento, porque tal vez no hay un nivel de confrontación que pueda poner en riesgo a las personas que residen en Estados Unidos, porque eso ya sería extremo. Pero sí darle seguimiento y exigirle a su gobierno que tenga buenas relaciones con Estados Unidos. De momento, Estados Unidos lo que está generando son una serie de sanciones contra políticos en particular. Y aquí podemos ver lo de la lista Engel, ¿verdad?, quienes están señalados. Eso no le tiene una afectación al pueblo salvadoreño, ¿ya? No hay una afectación, no hay una sanción económica contra el país. Pero al final, por eso digo, hay que tener la atención a que el gobierno no siga escalando en esta confrontación con el gobierno de Estados Unidos, porque al final pueden venir otro tipo de sanciones que ya sí pueden tocar a cada uno de nosotros. ¿Podemos afirmar que, al menos en los últimos días, se redujeron esas tensiones? Bueno, públicamente ya no se ha dicho nada. No sabemos ya en lo privado, en lo particular, cómo estará la relación real del gobierno con el gobierno de Estados Unidos. No sabemos, pero al menos públicamente ha bajado desde el presidente, no desde sus emisarios, que sí siguen hablando en contra del gobierno de Estados Unidos. Ok, excelente, director. Ha sido un verdadero honor, un verdadero placer tenerlo por acá en nuestro estudio y esperamos próximamente tenerlo para seguir conversando sobre la situación que atraviesa nuestro país. No, gracias por la invitación y siempre las órdenes. Hemos llegado al final de nuestra edición
Esperamos que usted haya disfrutado de esta entrevista con nosotros y solo nos queda desearle que tenga un muy feliz descanso. Hasta la próxima.